Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Les habla el profesor Winston Alexander Zapata de la asignatura Matemáticas. Les voy a enviar una pequeña explicación de lo que tienen que hacer en las tablas que aparecen en la guía del mes de octubre. Por favor, colocar mucho cuidado. Aquí, con el ejemplo que voy a hacer, aparecen las ecuaciones que ustedes deben aplicar para poder completar las dos tablas que aparecen en la guía. ¿Listo? Entonces, espero que les sirva para que entreguen adecuadamente esta guía de este mes. Muy bien, entonces vamos a trabajar una parte de estadística muy importante. Pues de hecho la estadística es la que nos permite a nosotros recolectar, organizar, interpretar y dar a conocer la información. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a organizar la información, a interpretarla y a darla a conocer. Una herramienta muy importante para este proceso son las tablas de frecuencias. Con las tablas de frecuencias podemos nosotros organizar nuestra información. Propongo el siguiente estudio. Dice, el estudio corresponde a puntajes que sacaron cierta cantidad de personas para el ingreso a un equipo de voleibol. Entonces, como bien sabemos, cuando nosotros recibimos esa información llega a nosotros de manera desorganizada. Por eso la tabla de frecuencia es una herramienta muy importante para organizar la información y de hecho poder hacer ya una lectura de lo que nos arrojan unos determinados resultados. En este caso, los puntajes de las personas que se presentaron para pertenecer al equipo de voleibol. Entonces se han definido en el caso mío 5 intervalos para organizar los puntajes de las personas que presentaron la prueba para el equipo de voleibol. Y de esta manera ubicar cuántas personas sacaron puntajes entre 1 y 10 puntos, cuántas entre 11 y 20 puntos, cuántas entre 21 y 30 puntos, cuántas entre 31 y 40 y cuántas personas entre 41 y 50. ¿Quién me define la cantidad de personas? La columna que aparece como fa minúscula. ¿Sí? Entonces, digamos que yo ya hice el proceso de organización de las pruebas que se me entregaron y organicé de acuerdo a los intervalos que acabé de leer a las personas de acuerdo a sus puntajes. El XY se lee la marca de clase, que es un representante de las diferentes calificaciones que aparecen en cada intervalo. Es decir, que el XY, el 5,5, es el promedio de los estudiantes que sacaron puntajes entre 1 y 10. ¿De dónde sale ese promedio? Pues de sumar los límites inferior y superior de cada intervalo. En el caso particular que hice, sumé el 1 más 10 y lo dividí entre 2 y me da 5,5. Y así con cada intervalo. A 11 le sumo 20, da 31, dividido 2, 15,5. Lo mismo con el tercer intervalo, el cuarto y el quinto intervalo. Y la fa mayúscula va recogiendo las frecuencias absolutas anteriores, es decir, va recogiendo las fa minúsculas, va acumulando. Por eso la primera acumulada fa mayúscula, la cuarta columna, es 3, pero si a 3 le sumo la fa minúscula siguiente, pues quedaría 3 más 5, 8, 8 más 6, 14, 14 más 14, 28 y 28 más 7, 35. Ya con la información organizada, desde este punto de vista, podríamos hacer diferentes análisis. Por ejemplo, en dónde están las personas, ¿cierto? Bueno, se encuentra la moda, como lo vamos a ver más adelante, en los puntajes que sacaron las personas que se presentaron a esta prueba de voleibol. Entonces lo encontramos en el cuarto intervalo, ¿cierto? Porque en el cuarto intervalo hay 14 personas, ¿cierto? Que sacaron puntajes entre 31 y 40. Es decir, 14 personas que en promedio sacaron 35,5 puntos para el ingreso al equipo de voleibol. Podemos decir también, si podríamos hacer una pregunta, ¿cuántas personas se presentaron a la prueba? Para saber nuestra población o cuántas personas se presentaron a la prueba, sumamos la fa minúscula, ¿ya? Ya que la fa minúscula está indicando cuántas personas sacaron cierto puntaje
de acuerdo al intervalo organizado. Entonces 3 más 5, 8 más 6, 14, más 14, 28, más 7, 35. 35 personas se presentaron para esta prueba. Entonces, la información organizada nos permite leer y dar a conocer una información. Si leemos desde la primera columna y desde la tercera columna, podemos decir entonces que 3 estudiantes sacaron entre 1 y 10 puntos, 5 estudiantes entre 11 y 20 puntos, 6 estudiantes entre 21 y 30 puntos, 14 estudiantes entre 31 y 40 puntos y 7 estudiantes o personas, perdón, sacaron entre 41 y 50 puntos para pertenecer al equipo de voleibol. Una manera de interpretar la información, en este caso revisar cómo está el nivel de las personas que se presentaron a esta prueba, sería a partir de las medidas de tendencia central. La primera es la media aritmética. Y la media aritmética se expresa mediante el siguiente modelo. Dice que es igual a la sumatoria de la marca de clase, o sea, XY, ya les dije que es marca de clase, por Fa minúscula, es decir, por frecuencia absoluta, dividido entre el total de la muestra o población. Entonces es cuestión de hacer el ejercicio, por eso había unas columnas vacías que es las que ustedes tienen que completar, es decir, la quinta columna la vamos a llenar con la sumatoria de multiplicar marca de clase por frecuencia absoluta. ¿Sí? Para que más adelante toda la sumatoria la dividamos entre la población. Como pueden observar entonces, ¿de dónde sale ese 16.5? De multiplicar marca de clase del primer intervalo, es decir, 5,5 por Fa minúscula que es 3. Es decir, 5,5 por 3, 16.5, 15.5 por 5, 77.5, 25.5 por 6, 153, 35.5 por 14, 497 y 45.5 por 7, 318.5. Entonces, realizamos la sumatoria de nuestra quinta columna y obtenemos el siguiente resultado. Entonces, tenemos que, si sumamos la columna quinta, eso nos va a dar 1062,5 y ese 1062,5 según la fórmula de la media aritmética se tiene que ir entre la población, que ya hicimos la sumatoria también y nos da 35. Por eso 1062,5 dividido 35 nos da como media aritmética 30,5. Ese 30,35, perdón, ¿qué significa en la información? Que el promedio, si estamos hablando de una puntuación de 1 a 50 puntos, el promedio, el nivel físico, el nivel intelectual de este grupo de personas que se presentaron para ser parte del equipo de voleibol, ya tiene un nivel evaluado en 30,5, es decir, un término medio, muy raspadito, ¿cierto? Pero pues por encima de 30, si consideramos que 30 es el puntaje adecuado para el ingreso. También podemos encontrar un valor de tendencia central para hacer el análisis de esta situación y es el de la moda. La moda no tiene un modelo como tal, solamente una definición que dice que es la marca de clase de la mayor frecuencia absoluta. Como pueden ver en nuestra información, en este ejemplo, la moda es 35,5, ya que es la marca de clase de la mayor frecuencia absoluta. Es decir, que para poder encontrar la moda necesitamos fijarnos en dónde se encuentra la mayor frecuencia absoluta, ¿ya? En dónde hay un grupo de personas más grande, ¿cierto? Para definir respectivamente la marca de clase. Si observamos en Fa minúscula, la mayor frecuencia está en 14, por eso la moda es 35,5. La moda en esta prueba fue sacarse en promedio 35,5 puntos. Aparece también encontrar la mediana, que es el valor medio, el punto donde medir la población de dos partes iguales, y aparece una fórmula, un modelo matemático que dice lo siguiente, que la mediana es igual al límite de clase inferior más
n medios, que es la mitad de la población, menos la frecuencia acumulada anterior, por eso arriba es F mayúscula, significa frecuencia acumulada, sobre la frecuencia absoluta multiplicado por C. Ese C para nosotros significa la longitud del intervalo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cómo subrayar el intervalo para trabajar? ¿Por qué yo subrayé el cuarto intervalo que está en amarillo? Lo saco desde la mitad de la población. Como nuestra población es 35, la mitad de la población sería 17.5, ¿verdad? Y me voy a la acumulada y busco la primera frecuencia acumulada en la F mayúscula. La primera acumulada que sea mayor o igual a 17,5 y el primer valor mayor o igual a 17.5 es 28. Por eso trabajo sobre ese intervalo. Y desde ahí identifico las variables que me propone el modelo matemático. Dice el límite de clase inferior. ¿Quién define el límite de clase inferior? Los intervalos. En este caso, 31 es el inferior y 40 es el superior. Como la fórmula dice es el inferior, entonces coloco 31, sigue el signo más, la mitad de la población arriba, que ya lo dije, 17.5. El Fm-1 significa la acumulada anterior. Como la del intervalo es 28, la anterior es 14, por eso dice menos 14 sobre la frecuencia absoluta del intervalo. Es decir, la F minúscula que aparece abajo está diciendo la frecuencia absoluta del intervalo, que ahí se encuentra que también es 14. ¿Y cómo encuentro la longitud del intervalo? Restando dos límites consecutivos. Por ejemplo, si tomo el límite superior del primer intervalo y el segundo, a 20 le quito 10, ¿cuánto da? 10, ¿cierto? O si tomo los dos últimos intervalos, los superiores, a 50 le quito 40, ¿cuánto da? 10. Eso quiere decir que la longitud de cada intervalo es 10. Entonces, C en este ejemplo vale 10. Ya lo demás es resolver, entonces sigue 31 más, resuelvo toda la operación que hay en el segundo término de esa suma, es decir, a 17,5 le quito 14, luego lo divido entre 14 y lo multiplico por 10 y me da 2,5. Finalmente, la mediana me da un valor de 33,5, que también es un promedio que me permite hacer análisis de cómo se encuentran las personas que se presentaron para pertenecer al equipo de voleibol. Otras medidas muy importantes para analizar la información son las medidas de dispersión. Mirar cómo se encontraron los datos, es decir, los puntos extremos, los que sacaron muy poquitos puntajes o los que sacaron demasiados puntajes y que se encuentran en valores extremos en relación con ¿qué? Con la media aritmética. Por eso el primer valor es la varianza, una medida de dispersión es la varianza, que representa como la sumatoria de restar a la marca de clase, restar la media aritmética, ese valor elevarlo al cuadrado y luego multiplicarlo por frecuencia absoluta. Por eso generó una sexta columna que va a hacer todo ese proceso para que al final lo dividamos entre la población. Si observan, en la sexta columna ese 1853 resulta hacer el siguiente proceso. Marca de clase 5,5. A 5,5 le restamos 30,35, que es la media aritmética que está en diapositivas anteriores. Le doy igual, elevo ese valor al cuadrado y luego lo multiplico por la F del primer intervalo, que sería 3. Eso da 1852 como algo, entonces yo hice una aproximación a 1853 para evitar los puntos decimales. Y así hice este proceso con cada uno de los intervalos. De esa manera realizo la sumatoria de 1853 más 1103 más 141 más 350 más 1575 y eso me da 5022, que es lo que divido en 35 para obtener una varianza de 143,48. El valor de la varianza es un valor referente para encontrar la desviación típica o estándar, para mirar qué tan desviados se encuentran los datos en relación con la media aritmética. Por eso la desviación típica o estándar es muy sencilla, porque ¿qué es? La desviación típica o estándar es sacarle la raíz cuadrada a la varianza, o sea, al dato anterior. Por eso la desviación típica en este caso va a ser la raíz cuadrada de 143,48, que me da aproximadamente 11,97. Ese valor de desviación de los datos, de los puntajes que sacaron estas personas,
se puede analizar a partir de un elemento importante que es el coeficiente de variación, para revisar qué tan desviados se encuentran los datos a partir de unos indicadores. ¿Y cómo encontrarlo? Pues observemos acá que ahora el coeficiente de variación equivale a dividir la desviación típica o estándar entre la media aritmética. Como la desviación típica o estándar nos dio 11,97 y la media 30,35 lo divido y me da 0,39. Si yo multiplico ese 0,39 por 100 me da el valor en porcentaje, me da un 39%, indicando que la desviación del conjunto de datos fue una desviación moderada. Si hubiera dado por debajo del 25%, es una desviación mínima, es decir, que la gran mayoría de personas hubieran sacado puntajes muy cercanos entre sí. Pero cuando pasa del 50%, ya es un exceso en la desviación, entonces ya hay que tener cuidado un poco con la lectura de la información. Aquí, al ser una desviación moderada, pues es un punto de análisis importante para revisar un poco qué ha pasado con el nivel de las personas que se han presentado para pertenecer al equipo de voleibol. Entonces sigan este mismo modelo para completar las columnas que les hace falta en las dos tablas que les entregué en la guía del mes de octubre. Muchas gracias.